El título del mensaje este día es ¿cómo debe ser la oración del creyente? ¿Cómo es que tenemos que orar nosotros? Esa es la inquietud principal para desarrollar el tema de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Aquí vamos a encontrar en la Escritura un modelo de oración que Jesús dejó para sus discípulos, que les enseñó cómo ellos tenían que orar, cómo tenían que dirigirse al Padre. Veremos más adelante el contexto escritural en el que también Jesús dio a conocer este modelo. Pero veamos a partir del verso 9, así dice la Escritura: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Este es el modelo de oración y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos aprender a orar. ¿Saben por qué y para qué? Para experimentar la relación con Dios. Yo sé que muchos de ustedes repiten un término que es muy usual. Muchos decimos, el cristianismo no es religión, sino relación. Eso lo sabemos bien mentalmente, pero realmente nosotros como cristianos estamos relacionándonos con Dios. Dios anhela que nos relacionemos con Él. Y el cristianismo genuinamente no es religión, es relación. Amén. Y Dios quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener comunión para tener esa relación viva con Él. Y también para experimentar esos cielos abiertos de Dios para nuestras vidas, para que experimentemos la plenitud de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dios tiene muchas bendiciones. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas, pero la única forma en la que nosotros veremos esos cielos abiertos, veremos la gloria del Señor venir sobre nuestras vidas, todas sus bendiciones, la plenitud misma de Dios sobre nuestras vidas, es a través de la oración. No hay otra forma en la que podamos recibir la bendición de Dios sino a través de la oración. Y por eso este día estamos empezando un tiempo que estoy seguro va a ser de bendición para sus vidas, porque esto anhelo, tengo la esperanza en el Señor que cambie su estilo de vida cristiana. Si hasta este momento ustedes no han estado caminando en esto, es importante que realmente entendamos la necesidad de aprender a orar. La oración es importante, por eso necesitamos saber cómo orar. Porque si realmente, como Jesús dice, cuán importante es la oración y nosotros no sabemos cómo orar, tenemos que aprender. Aquel día los mismos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, enséñanos a orar. Yo sé que a medida que llegamos a los caminos del Señor, muchos no sabemos cómo orar, simplemente nuestras referencias de cómo lo hacen los demás. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto, ese corazón que, como el corazón de los discípulos aquel día, también le diga al Señor: enséñame a orar, enséñanos, Señor. Leamos otra porción de la palabra en 1 Tesalonicenses. En esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, él les decía: oren sin cesar. Oren sin cesar. Vale decir, es una oración continua, es una oración de todo el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo: entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Me dedico a la oración o a trabajar o a hacer mis actividades? ¿Qué significa orar sin cesar? En este caso, esta expresión de Pablo es una expresión importante para que nosotros tengamos presente a Dios en nuestras vidas todo el tiempo, cualquiera sea la actividad que estemos realizando. Si estás tú manejando tu vehículo, estás orando, estás mentalmente allí en comunión con el Señor. Si tú estás en casa preparando esa comida deliciosa, estás en comunión con el Señor. Tu mente, tu meditación está en el Señor. Si estás en el trabajo, cualquiera sea el trabajo que estés realizando, tu mente tiene que estar en Dios, en esa comunicación permanente, en esa comunión permanente. A eso se refería el apóstol Pablo diciendo a esta iglesia de tesalonicenses que nosotros debemos orar sin cesar, todo el tiempo. Estemos en comunión permanentemente. Ahora, si no sabemos cómo orar ni por qué orar, no vamos a tener la motivación de orar. ¿Por qué la gente no ora? Porque no sabe cómo orar. Y porque no tiene la motivación apropiada para orar, entonces esa es la situación.
Ahora, Jesús nos ha enseñado algo importante. Nos dijo que nosotros debemos evitar aquellas oraciones que son inadecuadas, aquellas oraciones que son realmente nada provechosas, aquellas oraciones que no nos ayudan en nada. No oremos para buscar la gloria personal. Esa sería una oración inadecuada, cuando nosotros estamos buscando simplemente nuestra gloria personal. No oremos para exaltarnos a nosotros mismos, como los fariseos lo hacían. Señor, cuán bueno soy. Mira las cosas que hago, mira las cosas que doy. Que nuestra oración no sea para exaltarnos a nosotros mismos, que la oración no sea para exaltar nuestra supuesta santidad. Yo oro y como la gente me admira cuando estoy orando. La gente de pronto piensa que soy una persona muy espiritual y esa es mi motivación de orar, para que la gente me reconozca. Esa es una oración inadecuada. Y Jesús también dijo que no hagamos vanas repeticiones. Cuando estemos orando, no repitamos como simplemente como el loro lo hace, ¿verdad? Le enseñan una frase ustedes al loro y el loro repite vez tras vez la misma frase. De alguna manera lo hemos hecho nosotros en nuestro pasado religioso. Nos aprendimos algunos modelos de oración. Este mismo Padre Nuestro hemos repetido vez tras vez, una y otra vez. Y pensábamos que cuanto más repetíamos el Padre Nuestro, podíamos de pronto lograr el favor de Dios o estar en comunión con Dios. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos, les dijo que no hagan vanas repeticiones. Entonces, amados, muchas veces no sabemos cómo orar. Y dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos cómo orar o no sabemos qué orar. Estás con un corazón dispuesto para tu tiempo de oración y no sabes por dónde empezar. ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a pedirle al Padre? Entonces el apóstol Pablo dice, no sabemos cómo orar, por lo tanto el Espíritu Santo intercede por nosotros. En otras palabras, Dios empieza a guiarnos, empieza a mostrarnos las necesidades de oración. Tal vez tú estás simplemente centrado en ti mismo, en tus problemas en ese momento, pero si le dices, Señor, quiero que me guíes en este tiempo de oración, Dios va a empezar a poner personas necesitadas, personas de tu entorno tal vez, personas del trabajo, familiares, por los que tú vas a empezar a orar. Esa es una oración guiada por el Espíritu Santo. Estás orando en el Espíritu, estás permitiendo que Dios mismo te guíe para orar, buscando la voluntad del Señor. Ahora, también muchas personas oran sin tener necesariamente una relación con Dios. Y eso nos pasó a nosotros. Antes de conocer a Cristo, levantábamos oraciones en momentos de angustia, momentos de necesidad. En tiempos de viaje nos encomendábamos a Dios, hacíamos muchas oraciones, pero Jesús dice que estas oraciones son oraciones inadecuadas. Leamos capítulo 6, versos 5 al 7. Así dice la Escritura, cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Aquí Jesús está diciendo cómo no tenemos que orar. Importante, ¿verdad? Para enseñarte cómo orar, primeramente tengo que enseñarte cómo no hacerlo. Entonces no repitas por repetir las frases, las palabras. Jesús está diciendo eso. Y no repitas para ser visto por los demás o para ser reconocido por los demás. Nuestra motivación principal de oración no tiene que ser el buscar nuestra gloria o nuestro reconocimiento, como les decía, como mucha gente, así como los fariseos lo hacen, se paraban en las esquinas de las calles para que la gente las pueda ver y puedan de pronto admirarse por cómo ellos oraban. Nosotros no tenemos que orar en ese sentido. Nosotros tenemos que buscar genuinamente el corazón de Dios. Y hay dos cosas fundamentales que muestran nuestra espiritualidad, nuestra verdadera espiritualidad. Y no es muchas veces como oras, a veces la gente ora para impresionar a los demás.
se aprenden algunas oraciones con unas palabras que, wow, tú nunca habías escuchado y dices, qué tremendo, qué impresionante esta oración. Pero la oración no tiene que ser necesariamente con palabras impresionantes. Ni nosotros no vamos a decir que esta persona es espiritual porque usa algunas frases o palabras bastante rebuscadas que parecen muy espirituales. Saben que hay dos cosas que muestran si nosotros somos verdaderamente espirituales, si nuestra vida es una vida espiritual. Y este día vamos a hacernos un examen todos, ¿les parece? Lo primero es el estudio de la palabra y lo segundo la oración. Si nosotros estamos cultivando estas dos cosas en nuestra vida diaria, somos cristianos espirituales. Si no estamos desarrollando la oración y el estudio de la palabra, entonces no somos verdaderamente espirituales. Amén, amados. ¿Está claro? Ahora, no sabemos o no sabremos cómo orar a menos que estudiemos la palabra del Señor y aprendamos allí sobre la voluntad del Señor, ¿verdad? Nuestras oraciones van a ser inadecuadas si no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está en la palabra. Si estudias la palabra de Dios tendrás una vida de oración significativa. Tu oración será una oración significativa. Será una oración que está guiada directamente por el Señor y está centrada en Dios, en su palabra, en su voluntad. Hay mucha gente que dice, yo no estudio la Biblia, pero sí que oro todo el tiempo. No es muy sabio eso. Hay personas que sí pasan muchas horas. Yo he conocido a muchas personas que oran 3, 4 horas diarias, pero que no le dedican ni la mitad de ese tiempo a la palabra del Señor. Puedes orar 4 horas y si no lees ni 5 minutos la palabra, no eres realmente una persona espiritual. Porque para entender el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida, aún para orar apropiada y eficazmente, tú tienes que estudiar la palabra del Señor. Amén. 2 cosas importantes en nuestras vidas. Tienen que ir juntas. No pueden ir separadas. La palabra, el estudio de la palabra y la oración. La oración y el estudio de la palabra, estas tienen que ir juntas en nuestras vidas. Tú puedes todo el tiempo estudiar la palabra de Dios, pero si tampoco estás dedicando tiempo a la oración, no estás manifestando esa vida espiritual. Ambas cosas tienen que ir equilibradas. Muchas de nuestras oraciones son realmente sin sentido. Muchos oramos y les decimos, Señor, Padre, te pido que me des más amor. ¿Alguno de ustedes ora así, pidiéndole más amor a Dios? Muchos oran así, Señor, dame, lléname de tu amor. ¿Saben qué? El Padre nos dio a Jesús. Nadie tiene mayor amor que este. Jesús dio su vida por nosotros. No hay amor más grande. ¿Cuánto más amor tiene que darnos el Padre? Ya nos dio a su Hijo. Esa es la expresión más grande de amor que hemos recibido en nuestras vidas. Si Cristo vive en nuestras vidas, tenemos la plenitud del amor de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de amar, una capacidad extraordinaria de amar. Una capacidad sin límites de amar, porque Cristo vive en nuestros corazones. Entonces yo le pido, Dios mío, dame más amor, lléname más de tu amor. Esa oración es realmente inadecuada, inapropiada. Esa oración no está basada en la palabra del Señor. Dios me dirá, yo ya te di todo el amor. Lo que tienes que aprender ahora es desarrollar ese amor. Tienes que hacer crecer ese amor en ti. Tienes que implementar el amor que yo te di. O también a veces oramos y le decimos, Señor, dame más de tu espíritu y dame más de tu espíritu. Y si somos creyentes, si somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Amén, amados. El Espíritu mora en nuestros corazones. Vale decir que la potencia y el poder total de Dios moran en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces decirle, Dios, dame más de tu poder, es hacer una oración inadecuada. No está conforme a la palabra del Señor. ¿Cuánto más? Si ya te dio el Espíritu Santo, ¿qué más puede darte Dios? Te dio todo. Él no se reservó absolutamente nada, te dio todo. Lo mismo que con el amor. Lo que tienes que decirle es, Señor, ayúdame a utilizar ese poder, esa potencia que está morando en mi corazón. Tienes todos los instrumentos, todo lo que tienes que hacer simplemente es aprender a usarlos y hacer crecer en ti, a sacar de ti
todo ese poder que hay. O muchos de nosotros oramos, decimos, Señor Jesús, por favor, quédate conmigo. Recuerdo una canción, quédate Señor, quédate conmigo. Esa es una oración inadecuada y es una alabanza obviamente inadecuada, no está en base a la palabra. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo le digo, quédate conmigo. Eso no es de acuerdo a la palabra del Señor. No estoy realmente orando conforme a la palabra del Señor. El Señor está conmigo. Lo que tengo que hacer es agradecerle al Señor, decir gracias Señor que tú estás conmigo. Gracias Dios mío, tú estás conmigo. No te siento, pero tú estás conmigo. ¿Cuántas veces ustedes han tenido esas dudas? Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿estás conmigo? Expresamos muchas veces, Señor, ¿estás conmigo en esta? Estoy pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Señor, ¿estás conmigo? No dudes. Dios dice que Él está contigo. Jesús está contigo. Entonces simplemente dile gracias, Dios, sé que estás conmigo, no estoy solo. En este tiempo de dificultad, Señor, sé que estás conmigo y todo el tiempo tú estás conmigo porque tu palabra dice que tú estás conmigo. Amén, amados. Entonces por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor para orar de manera apropiada. Muchas de nuestras oraciones son palabrerías, vale decir palabras vanas, palabras sin sentido, porque estamos orando cosas que no son escriturales, que no dice la palabra de Dios respecto de quién es Dios. Si no entendemos la Biblia, amados, no sabremos cómo orar. La oración debe ser guiada por la comprensión de la palabra del Señor. Por eso la palabra y la oración y la palabra tienen que ir juntas en nuestras vidas. Si te sientas a orar, siéntate con tu Biblia. Amén. Ten un tiempo de oración y un tiempo para estudiar la palabra, para leer la palabra, para meditar la palabra del Señor. Esa tiene que ser nuestra disciplina siempre, amados. Sentarnos con la palabra del Señor. A través de la palabra es que nosotros realmente que sabemos quién es Dios. A través de la palabra yo voy a descubrir quién es Dios, cuán poderoso es Él. A través de la palabra sabré qué es lo que Dios hizo por mí. A través de la palabra sabré qué recursos tengo en el Señor. Y a través de la palabra también me conoceré a mí mismo, quién soy yo. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Así que a través de la palabra es como vamos descubriéndonos a nosotros mismos también, amados. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. ¿Saben que Jesús tenía un gran compromiso con la oración? La vida de oración de Jesús era tan hermosa, tan maravillosa, que los discípulos se animaron a preguntarle. Uno de ellos dice aquí la palabra. Vayamos a Lucas capítulo 11, verso 1, dice la Escritura, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué hermoso! Esto es lo que a este discípulo en particular le llamó la atención. No era como Jesús resucitaba muertos, no era como Jesús sanaba a los enfermos, no era como Jesús devolvía la vista a los ciegos o daba simplemente audición a aquellos que no podían escuchar. A este discípulo del Señor lo que le llamó la atención es cómo oraba Jesús, cómo estaba en comunión y en comunicación con el Padre. Enséñanos a orar. Eso también es algo que nosotros tenemos que decirle al Señor, enséñanos a orar. El entendimiento de la oración es vital para nosotros como creyentes, como hijos de Dios amados. Amén. Y Jesús estaba compartiendo aquel tiempo. El contexto en el que estamos sigue siendo el contexto de la oración, o más bien del mensaje del Sermón del Monte. Jesús les enseñó las bienaventuranzas, ahora Jesús está enseñándoles sobre la oración. En ese mismo contexto, su audiencia son judíos, muchos de ellos religiosos, fariseos, escribas, otros simplemente gente del pueblo, y Jesús está allí delante de ellos. Los judíos de aquel tiempo habían olvidado el verdadero motivo de la oración. Habían reemplazado ese motivo verdadero de la oración con vanas palabrerías, habían reemplazado simplemente con hechos y acciones meramente religiosas. Ya no había sinceridad en el corazón de ellos cuando oraban, sino oraban mecánicamente, repetían mecánicamente las palabras.
Tenían una oración para todo. Entonces simplemente repetían esas oraciones y no había sinceridad en el corazón de ellos. No había una expresión genuina para dirigirse a Dios en los momentos que estaban ellos viviendo. ¿Saben qué, amados? La oración produce cercanía con Dios. La verdadera oración, aquella oración que sale de lo profundo de nuestros corazones, produce cercanía con nuestro Señor. Y los verdaderos judíos sabían eso. Sabían por lo que dicen los salmos. A propósito, vayamos al Salmo 145, versos 18 y 19. Dice así: Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran. Escucha su clamor y los salvas. Qué maravilloso que el Señor está cerca de quienes invocan al Señor. Él está cerca, cerca. Si tú estás en comunión con Dios, si estás en una comunión permanente a través de la oración, el Señor está cerca de ti. Y tú estás cerca del Señor. Mucha gente dice, por favor, pastor, ore por mí, porque yo sé que usted está más cerca del Señor. Y eso es simplemente una muestra de que sí, efectivamente, tú no te sientes cerca del Señor. Y no estás cerca del Señor por una razón, no porque no eres pastor. Esa razón es porque tú no estás orando, no estás invocando al Señor. Porque dice que el Señor está cerca de aquellos que invocan al Señor. Amén. De cualquiera. No importa tu condición. No importa tu tiempo de estar en el camino del Señor. Si hoy lo conociste, tú puedes empezar definitivamente a tener una relación con Él. Dice que el Señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan con sinceridad. Ese sí es el requisito, con sinceridad. La sinceridad de nuestro corazón. También dice así la palabra en Salmos 91, 14 y 15. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Amén. Qué hermoso tener un Dios cercano. Tener un Dios que está con nosotros donde quiera que estemos. ¿Cuántos quieren estar cercanos al Señor? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Amarlo, buscarlo a Él, invocar su nombre. Los judíos de aquel tiempo también sabían que la oración debía incorporar alabanza a Dios. Y dice así la palabra en Salmos 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. El salmista tenía ese corazón para acercarse delante del Señor. Sabía que no podía acercarse simplemente con peticiones, sino él tenía que acercarse con alabanza delante del Señor. Amén. Eso es lo que tiene que reunir nuestra oración. Alabar al Señor con toda el alma. Y Salmo 51, 15 al 17 dice así el salmista: Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecies al corazón contrito y humillado. Amén. Qué hermoso, abre mis labios, Señor, este día quiero alabarte. Tú entras entonces a tu momento de oración, alabando al Señor. Tú le dices, Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por la vida que tú me das, Señor. Si estoy vivo, Señor, es porque tú eres grande y misericordioso. Si tengo salud es por tu gracia, Señor. Oh, Señor, si estoy pasando un tiempo de dificultad en mi salud física, gracias, Dios, porque tú me vas a restaurar, tú me vas a levantar. Tú entras con alabanza, con acción de gracias delante del Señor. Y esto es lo que sabía el salmista. Y esto es lo que toca el corazón de Dios. Así tiene que ser la oración, amados. La oración también debía incorporar gratitud. Daniel capítulo 6, verso 10 dice: Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Orar. ¿Cómo oraba? Dándole gracias. Esa era su costumbre. ¡Qué hermosa costumbre! Tenemos que desarrollar también ese hábito y esa costumbre de agradecer al Señor siempre y no venir delante del Señor, que nuestro tiempo de oración no sea un tiempo de quejas, sino un tiempo de darle gracias.
¿Y cuándo? El contexto en el que nos habla aquí de Daniel es que el edicto se había firmado para que cualquier persona que orara a otro Dios, que no sea el Dios de aquella nación, tendría que ser llevado al foso de los leones, como alimento, como carne para los leones. El edicto se firmó y Daniel, que era un siervo del Señor, seguía orando como de costumbre. No importa que algún edicto se levante en contra de la oración. Si se levantara en esta nación, ¿qué haríamos nosotros? ¿Seguiríamos orando? Daniel siguió orando. Abrió sus ventanas. Bueno, si alguien tiene que acusarme, que me acuse. Las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y él oraba. Y él se arrodilló y le dijo: gracias, Señor. No se lamentó, no tenemos aquí una oración de lamento. No dices: Señor, ¿por qué permites que estos perversos traigan este tipo de leyes, Señor, en contra de tus hijos que te amamos? No, él no se estaba lamentando, simplemente decía: gracias, Dios. Amén. Dios es soberano, amados. El Señor es soberano, Él tiene control de nuestras vidas. Podemos vivir contextos, situaciones que de alguna manera nos intimiden a nosotros, traigan temor a nuestro corazón por la situación que estamos viviendo. No tengamos ningún temor. Dios está con nosotros. Abramos nuestras ventanas también. No físicamente, pero en nuestro corazón abramos esas ventanas al cielo. Oremos dándole gracias al Señor. Digámosle: gracias, Dios, porque tú tienes el control de todo. Tú gobiernas sobre todo, Señor. Tú estás sobre los reyes, sobre los gobernantes. Tú eres Dios. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Gracias por lo que estamos atravesando. La gratitud tiene que estar presente en nuestras oraciones, amados. Amén. Esa es la oración que tenemos que levantar delante del Señor. Y la oración también debía incorporar reverencia y un asombro por la santidad de Dios. ¿Saben quién es Dios? Es un Dios grande y poderoso. El Dios que tenemos como Padre es grande, es majestuoso. Y tiene que haber asombro en nuestro corazón. Y esto nos enseña Isaías. Él estaba orando y tuvo una visión. En Isaías capítulo 6, versos 1 al 5 nos dice así: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Aquí está Isaías viendo la gloria y la majestad del Señor, asombrándose por cómo es Dios. ¿Saben qué? Dios es un Dios grande y todopoderoso. Y es eso lo que tenemos que tener, ese asombro. Nosotros venimos delante del Señor, venimos ante una gran majestad. Amén. Ante el ser más maravilloso y poderoso que existe. No estamos ante cualquier persona. No estamos ante cualquier personaje público reconocido. Estamos ante el Dios de dioses y el Señor de señores. Santo, alto y sublime, como dice Isaías. Ahí estaban los serafines, esos seres preciosos, seres angelicales que se cubrían el rostro con 2 alas y también los pies con otros 2 y volaban alrededor del trono de Dios proclamando estas palabras que también en Apocalipsis encontramos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Así es como nosotros tenemos que entender y acercarnos a Dios con esa misma actitud de asombro, amados. El Dios que tenemos como Padre es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios majestuoso. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso. Y al orar también es importante tener la disposición de obedecer a Dios. ¿Sabía el pueblo de Dios, el pueblo judío, de esto? La oración ritualista es superficial. La oración ritualista es una oración que simplemente oras porque tienes que orar.
porque tienes que tiquear tu casillero, porque si no, de pronto te vas a sentir mal, tu conciencia va a sentirse intranquila. Esa es una oración ritualista y religiosa. Pero nosotros oramos porque queremos obedecer a Dios. Así dice la palabra en Salmo 119, verso 8. Quiero obedecer tus estatutos, no me abandones del todo. Así es como oraba el salmista. Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer tus estatutos. Tenemos que clamar al Señor y decirle, Dios mío, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a poner por obra tu palabra en nuestras vidas. Salmo 119, verso 33 dice, Señor, guíame por el camino de tus estatutos y yo los obedeceré hasta el fin. Guíame, Señor. Cada vez que estés en oración delante del Señor, dile, guíame, Señor. Dios mío, necesito tu guía. Necesito que me guíes. Por eso les digo, la oración y el estudio de la palabra van juntas. Amén. Tú oras y el Señor te habla a través de su palabra. Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas a Dios a través de la oración. Eso es algo de ida y vuelta. Eso es algo que va y viene permanentemente. Tú tienes que hablarle a Dios y Dios tiene que hablarte a ti. No vaya a ser que solamente le hables y no tengas el tiempo para escucharle a Dios hablarte. La verdadera comunicación es de ida y vuelta. En el corazón de un verdadero judío no había condiciones para Dios. Y eso lo expresa el salmista. Señor, tú guíame en tu palabra. Yo obedeceré de principio a fin. Voy a obedecer tu palabra. ¿En cuántos de nosotros hay esa disposición de obedecer la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos motivados para obedecer la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra del Señor? ¿A cuántos se les hace difícil obedecer la palabra del Señor? En ese tiempo tú tienes que clamarle y decir, Dios mío, quiero obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra, Señor. Amén. Esa tiene que ser nuestra motivación en el tiempo de la oración, estar constantemente enfocados en ello. No condicionarle a Dios, no decirle, Dios mío, si tú me sanas, voy a ir a la iglesia. Si tú me sanas, yo voy a ofrendar. Si tú haces esto o lo otro, no condicionemos a Dios, Él es Dios, amados. No podemos condicionarle nada. Hay muchas personas que le condicionan a Dios y eso es no entender quién es Dios, no entender la soberanía de Dios, no entender cuán grande y poderoso es Dios. Tú no puedes decir, si tú haces esto, yo haré esto. Eso es una oración muy carnal. Amén. Señor, ¿qué le decimos? Hay tantas veces que ponemos condiciones al Señor. ¿Saben qué? Si deseamos algo, ese deseo debe ser obedecerle al Señor y agradarle a Él. Señor, deseo obedecerte, deseo agradarte a ti. Como dice el Salmo 40, verso 8, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué hermosa oración, ¿verdad? Así estaba el salmista orando. Dios mío, hacer tu voluntad me agrada, me agrada. ¡Wow! Cuánto placer siento, Señor, haciendo tu voluntad. Eso es lo que tiene que llevar deleite al Hijo de Dios, el hacer la voluntad del Señor. El amor, la alabanza, la gratitud, el reconocimiento de la santidad de Dios y el deseo de agradar y obedecer a Dios. Estos eran elementos de la oración de los judíos. Solamente que en aquel tiempo ellos habían olvidado estos aspectos. La oración también llevaba confesión de pecados. Cuando ellos iban delante de Dios, así como decía Isaías, en otra versión dice, soy de labios inmundos. Señor, soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Está reconociendo su condición pecaminosa. Para ello obviamente había que confesar los pecados. Tenemos que confesar también nosotros nuestros pecados delante del Señor. Dios mío, soy pecador. Dios mío, mi mente permanentemente almacena cosas que no son para glorificarte a ti. Oh, mis ojos se desvían hacia el pecado. Señor, perdóname. Reconozco mi condición pecaminosa. Amén. Salmo 51:7, así le oraba el salmista. Él le decía, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Eso es lo que Dios puede hacer. Lávame, Señor, estoy tan negro de pecado. Pero lávame y estaré más blanco que la nieve. Qué hermosa expresión para entender la obra de Dios en nuestras vidas. Y Dios lo hace simplemente por su amor y por su misericordia. Salmos 26, verso 6 dice, Señor, mis manos están limpias de pecado.
Así que puedo acercarme a tu altar. Señor, yo me humillé delante de ti, te confesé mis pecados y tú me limpiaste, Señor. Gracias por perdonarme y por limpiarme. ¿Saben qué? Nuestra vida es una vida de fe. Si tú has fallado, si tú has pecado, acércate delante del Señor y pídele perdón genuinamente y Dios te va a perdonar. Una vez que le pediste perdón, dile: gracias, Señor, mis manos están limpias ahora. No vivas condenado. Oraste, a los 10 minutos vuelves a decirle: Señor, no sé si tomaste en cuenta mi oración primera, por favor, perdóname. Llegas al mediodía, sigues con esa carga todavía de conciencia de sentirte pecaminoso. Señor, no sé si me perdonaste, esta mañana te oré respecto a esto, vuelvo a pedirte. No lo hagas. Con fe recibe. Una vez que tú de todo corazón me pides perdón, dile gracias. Después de confesar tus pecados, dile: gracias, Señor, tú me perdonaste, tú eres bueno. Por fe es como vivimos. Y por fe también es como recibimos el perdón de Dios. Salmos 24, 51. Bueno, vayamos así, la palabra dice así: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Salmo 51, versos 1 y 2, perdón. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Aquí estaba el salmista clamándole al Señor en este Salmo 51. Por tu gran misericordia, ten piedad de mí, Señor. Él estaba reconociendo la infinita bondad. Señor, por tu bondad, borra mis rebeliones. ¿Saben qué? Muchas veces somos muy rebeldes delante del Señor. Somos rebeldes porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Somos rebeldes y tenemos que ir delante del Señor y decir: Dios, tú eres tan infinito en bondad y en misericordia. Por esa infinita bondad, ayúdame, Señor, a no ser más rebelde. Límpiame de este pecado. Amén. Sabían también que la oración no podía tener un sentido egoísta. Nuestra oración no tiene que ser una oración egoísta. Señor, me estoy yendo de vacaciones, así que por favor, para la lluvia. Quiero un día radiante de sol, hermoso, porque estaré en la playa. Esa es mi oración. Pero todos ustedes están pidiendo: Señor, manda lluvia, porque nuestros sembradíos necesitan lluvia. Si no, se van a secar sin lluvia. Y yo estoy orando al revés de ustedes. Nuestra oración no tiene que ser egoísta. Nuestra oración tiene que incluir a todos los demás. Amén. Tiene que ser inclusiva. Nosotros tenemos que estar pensando no en función solamente de nosotros, sino de todos los demás, de la familia de Dios. La mayoría de nosotros venimos así delante del Señor, ¿verdad? Con oraciones egoístas: Señor, yo, mío, dame. ¿Verdad que somos así? Somos muy egoístas. Estamos pensando en nuestros problemas, estamos pensando en nuestras necesidades y no sabemos incluir el todo. No sabemos incluir a los demás en nuestras oraciones. No estamos pensando en los demás, solamente en nosotros. No seamos egoístas. Hoy hemos centrado la oración en nosotros mismos y eso no es bíblico, amados. No es bíblico. No podemos ser egoístas. Tenemos que aprender, dice la palabra, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Antes que orar por ti mismo, por tu propia necesidad. Sabes que tu hermano tiene alguna carga. Entonces dile: Dios mío, mira cómo mi hermano está pasando por esta situación. Yo te pido por él, Señor. Y Dios estará más atento a tus oraciones cuando le pidas por tus propias necesidades. Nuestra oración debe ser: Señor, haz lo que sea mejor para todos. Señor, respóndeme esta oración, haz tu obra conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Amén. Muchas veces tú estás enfermo y de pronto le pides: Señor, sáname, no quiero ir a ese hospital. Pero ¿por qué no oras? Señor, si tú quieres llevarme al hospital, está bien. Permite, Señor, que tu obra sea hecha. Si tengo que compartir a alguien, a mi compañero en esa sala de hospital, y si tú quieres llevarme por esa causa al hospital, está bien, Señor, acepto tu propósito. Pero usa mi vida, Señor, allá en ese hospital. Amén.
No te sientes en ti mismo, Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abre mis ojos para entender las cosas que están pasando a mi alrededor. Tu oración tiene que ser inclusiva, tu oración tiene que estar permanentemente enfocada en dar gloria a Dios, en cumplir el propósito del Señor. Muchas cosas nos pasan, cosas que no sabemos, y muchas veces nosotros nos enojamos con Dios, protestamos contra Dios. ¿Por qué permites que pase esto, Señor? Pero no sabes que Dios te está abriendo puertas para que lleves el evangelio a otras personas, para que alientes a otros. Jesús nos enseñó que cuando oremos digamos, Padre nuestro. Que le digamos también, danos el pan nuestro. Y que le digamos, perdona nuestras deudas. Jesús no dijo, y así orarán, Padre mío, dame el pan mío, perdona mis deudas. No, la oración no es en singular, es en plural, amados. Jesús nos enseñó esto y realmente aquí hay una gran riqueza que estaremos explorando durante este tiempo, en este ciclo de mensajes. Entenderemos cómo es la oración que Jesús quiere que oremos nosotros. Aquella oración que sí verdaderamente le agrada al Padre. Aquella oración que sí es espiritual. Tenemos que aprender. La verdadera oración incluye, amados, a toda la comunidad de la fe. Tenemos por eso que estar orando unos por otros. La iglesia tiene que estar en permanente oración. Tenemos que estar orando permanentemente por nosotros, amados. Tú como hombre, como varón de la familia, tienes que estar orando por los tuyos, por tu esposa, por tus hijos permanentemente. Como madre de familia, ora por tu esposo, ora por tus hijos. Como hijo, ora por tus padres, ora por tus hermanos. Estemos en oración permanentemente, orando unos por otros, amados. Tenemos que desarrollar este hábito de la oración. No una oración centrada en nosotros, sino que incluya a toda la comunidad de la fe. Nunca para satisfacer nuestras propias necesidades de una manera personal, sin importar cómo les vaya a los demás. Señor, que se haga todo esto para tu propósito y para tu voluntad, Señor. También ellos sabían que la oración debía tener perseverancia. Y dice la palabra así, Salmos 86, verso 3. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. A ti clamo, Señor, constantemente. Otra versión dice, a ti clamo día y noche, Señor. No me canso de orarte a ti, Señor. Señor, a ti estoy buscándote. No me voy a dar por vencido, Señor. Seguiré clamando y perseveraré constantemente en la oración. Así tiene que ser nuestra oración. Tiene que ser constante, tiene que ser perseverante, amados. No decir, ya me cansé, ya oré tanto por esta persona y hasta ahora nada, no pasa nada, sigue con ese corazón duro, que se vaya al infierno de una vez. Amados, no podemos nosotros cansarnos tan pronto. Amén. Persevera, 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 Señor. Cada día que oro parece que ese corazón se endurece más, pero sé que un día lo tocarás. Sé que pronto estará delante de ti. Sé que pronto estará postrado ante tu presencia. Sé, Señor, lo creo y persevero en la oración. Y persevera en la oración. Sé constante en la oración. Eso es lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña. Y finalmente la oración incluía humildad. La oración tiene que tener humildad. No podemos venir arrogantes delante del Señor. No podemos venir con soberbia delante del Señor. Dice así la palabra en el Salmo 143, verso 10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y que en tu buen espíritu, dice, me guíe por mis caminos. Que tu buen espíritu, Señor, me guíe por tus caminos rectos. Tienes que ser humilde para reconocer que los caminos del Señor son más altos que los tuyos. Tienes que ser humilde para reconocer que los pensamientos del Señor son más altos, más sublimes que los tuyos, que la sabiduría de Dios es más alta y más sublime. Tienes que reconocer. Muchas veces creemos que nosotros sabemos todo y no sabemos nada. Tenemos que ser humildes para venir delante del Señor y pedirle esa guía. Humildes para decirle, Dios mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así como Jesús nos enseñó, Lucas capítulo 22, verso 42. Así dice Jesús en su oración. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tienes que tener humildad para decirle que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Amén, amados.
Esa es la oración que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Ese es el corazón de la verdadera oración. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Señor, aquí no estoy para forzarte la mano, doblegarte el brazo para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. Aquí estoy, Señor, para yo mismo doblegarme delante de ti. Para eso oramos, amados. Para alinearnos con la voluntad de Dios, para alinearnos con el corazón de Dios, para alinearnos con el deseo de Dios. Porque Dios desea usarnos a cada uno de nosotros. Dios desea que seamos sus instrumentos, pero si no estamos en oración, no sabremos, no conoceremos esos deseos del Señor. Para eso oramos, para que nuestro corazón entienda el propósito y la voluntad de Dios. La oración no es pedirle a Dios que haga mi voluntad, jamás, sino que se haga mi. Como dice Jesús, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, la tuya, Señor, no la mía, no mis deseos, no mis planes, Señor, tus planes, tus deseos. Señor, tu voluntad. Sin embargo, la oración aquel día, la oración de aquellos judíos a los que Jesús estaba hablándoles, se había vuelto una oración hipócrita. Y por eso Jesús dice, no sean como los hipócritas. Ellos oraban para ser vistos, para ser reconocidos por los hombres, para mostrar una apariencia de espiritualidad, pero su corazón estaba vacío. No oremos de esta manera, oremos genuinamente. Jesús en la oración del Padre Nuestro solo estaba reafirmando todas las verdades de la palabra de Dios dichas en el Antiguo Testamento. Ellos sabían, pero su corazón se había apartado de estas verdades. Saben, amados, el problema de muchos cristianos no es el no saber. Muchos sabemos lo que dice la palabra. El problema nuestro es el no hacer. El bien que sabemos que tenemos que hacer. Al igual que los fariseos, a veces nosotros también estamos muy perdidos en nuestras oraciones, totalmente desenfocados en nuestras oraciones. Y peor de males, como dice el dicho, muchos predicadores que enseñan a la gente solamente a centrarse en sí mismos, les enseñan a ser egoístas totalmente. Peor, están perdidos totalmente. El Padre Nuestro nos fue dado para que sea una oración modelo, como un bosquejo. Yo traigo un bosquejo aquí y voy compartiéndoles del bosquejo. Amén. No es para que repitamos, no es para que de memoria repitamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así es como orábamos antes, ¿verdad? Jesús no les hubiese traído esta oración. Así es, esta oración van a repetir todos los días. Jesús no lo hubiese hecho, por eso Él les advirtió, antes de darles a conocer este modelo de oración. Mateo 6:7 les dijo, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos, la gente que no conoce al Señor. La gente que no es el pueblo de Dios, ellos son considerados como gentiles. No sean como los gentiles. Claro, antes cuando no éramos cristianos y éramos gentiles, ¿qué hacíamos? El Padre Nuestro. Depende de las faltas que cometiste este día, vas a orar 5 Padres Nuestros. Y si tus faltas fueron mayores, 10 Padres Nuestros. Era un castigo, ¿verdad? Otro tipo de rezos también, según tu falta. Entonces, el orar era un castigo, pero el orar jamás es un castigo. El orar es una recompensa, es un placer, es un deleite para nosotros. Entonces, si Jesús hubiese querido que sus discípulos repitieran esta oración del Padre Nuestro, les hubiese dicho, repetirán esta oración siempre. Y de pronto encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, principalmente revisando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en ninguna parte se repite esta oración. Pero sí era un modelo, una forma o un bosquejo de oración para que ellos aprendieran cómo debían orar al Padre. ¿Cuál es la oración que nosotros tenemos que orar al Padre? Y escuchen bien, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos una oración. Si le hubiesen dicho, enséñanos una oración, o que esta es la oración, y van a repetir esta oración, y se la saben de memoria y listo, están servidos. Pero no, ellos no querían una oración, ellos querían aprender cómo orar. Amén, amados.
Entonces aquí vamos a descubrir muchas riquezas en esta oración del Padre Nuestro. Esta es simplemente la introducción para el mensaje, para los siguientes mensajes estaremos compartiendo un tiempo realmente precioso. Y es mucho más precioso cuando nosotros llevamos al terreno de la práctica. Espero que este tiempo estemos orando para que el Señor abra nuestros corazones al entendimiento de lo que realmente implica la oración, a los beneficios de la oración, al privilegio de orar a nuestro Padre Celestial. Y yo sé que nuestra vida va a ser diferente, y nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, amados. Amén. Busquemos cada día abrir nuestro corazón para estar en relación con Dios. No vivamos vidas tan saturadas por el afán del día a día. Busquemos nuestro tiempo de comunión con el Señor. Desarrollemos comunión con el Señor. Así es como vamos a ver las bendiciones del Señor derramadas sobre nuestras vidas. Así es como vamos a ver que aún nuestros problemas familiares empiezan a resolverse. Nos alineamos con Dios y nos vamos a alinear también unos con otros en esa paz que el Señor derrama sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Hablando con mi esposa muchas veces o meditando simplemente yo mismo, cuando tenemos algunos roces yo sé que algo está mal dentro de nosotros. Si estoy teniendo problemas con mi esposa es porque estoy teniendo yo mismo falta de comunión con Dios. Pero si estoy en comunión con Dios, hay menos roces. ¿Verdad? Examínense cada uno. ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Cómo está su relación aún conyugal, familiar? Nos falta comunión. Y cuando hay falta de comunión con Dios, somos más propensos a reaccionar en la carne. Y estamos obrando en la carne, o nos enojamos con mucha facilidad, reaccionamos con mucha facilidad porque no estamos en comunión con Dios. Y Dios quiere que estemos en comunión con Dios. Pónganse en pie, amados, vamos a orar, amén.